Bien, miren, se ha incorporado don Héctor Tineo a este diario de Cuarto. Ustedes saben que vamos a tener fuera del país todavía, lo que resta de semana, hasta mediados, a don Orión Mejía, que se encuentra en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo, que se está celebrando en este momento en Madrid, en representación de su institución, el Banco de Reservas, que, como ustedes saben, tiene muchísimo interés en promover y recursos invertidos en promover el turismo en la República Dominicana. Buenos días, don Héctor. Buen día, don Pedro. Bueno, primero recordar que la gente se queja de que los hechos históricos nosotros se pasan y a veces No, de ninguna manera. Hay que mencionarlo. En San Pedro de Macorís, el día de hoy conmemoran una fecha triste que fue la muerte por suicidio del poeta Gastón Fernando del Ligne, que como ustedes recuerdan, fue el primer poeta nacional, Fernando Gastón del Ligne, de San Pedro de Macorís. Y luego del acontecimiento, pues eso fue un día triste para esa ciudad, sobre todo porque fue un hombre muy dedicado a los servicios. Muchas veces la gente piensa que es un Pedro Macorizano, pero en realidad Gastón Fernando del Ligne nació en la capital y fue a San Pedro de Macorís a trabajar contabilidad, porque en San Pedro de Macorís era la meca de la industria azucarera, no de la industria azucarera, y del comercio. porque San Pedro de Macorís fue el gran beneficiado en la geografía nacional de los acontecimientos políticos que se produjeron en Cuba, especialmente durante las últimas 3 décadas del siglo XIX, cuando en Cuba estalló la guerra, primero la guerra de los 10 años y luego la guerra que culminaría ya con la proclamación de la independencia cubana. ¿Qué pasó? Que los independentistas, como parte de la estrategia, fue dañar los ingenios de los españoles. Y los españoles, ante ese acontecimiento que se estaba dando, decidieron desmontar y comenzar a trasladarse a la República Dominicana. Y eso es lo que explica que, por ejemplo, los hermanos Mechazurra, los hermanos de Castro, vienen a San Pedro de Macorís y son los que instalan estos ingenios. Incluso hay el Cristóbal Colón, que es una estampa de esa época, viene precisamente de eso. ¿Y qué pasó? Que se convirtió San Pedro de Macorís en el centro económico de la República Dominicana, porque cuando venía la producción, la riqueza la disfrutaban en la provincia. Eso se agregó el puerto como un puerto, claro, ubicado en el punto. Es más, por San Pedro llegó un momento en, claro, que salía y venía la principal carga de República Dominicana. No, y todos los grandes acontecimientos. En San Pedro de Macorís se presentó en 1920 la Filarmónica de Moscú, en San Pedro de Macorís. Y recuerden lo que fue el Teatro Aurora en San Pedro de Macorís, en su esplendor. Una pena que hoy uno ve lo que son reminiscencias de ese periodo de disfrute de la riqueza cultural, la riqueza económica, en los edificios que hoy están muy deteriorados, algunos, que debieron haberse preservado también como muestra de lo que fue el esplendor de una ciudad que pienso, don Pedro, que en la República Dominicana no hay una ciudad que haya tenido un periodo de un esplendor económico como lo tuvo San Pedro de Macorís en su momento. Las edificaciones, la arquitectura, se lo explican lo que era esa ciudad cuando usted la compara con las otras ciudades dominicanas. Recuerden que la mayoría de las ciudades dominicanas, las características eran que eran viviendas simples. En San Pedro de Macorís usted se encontraba con joyas de la arquitectura. Y eso lo explicaba una manifestación económica. Y eso es lo que explica que un poeta como Freddy Gastón Fernando del Ligne, que nace en la capital, se establece en San Pedro de Macorís y allí muere. Él murió, él sufría de lepra. Y esto, como su hermano había muerto de lepra, un hermano, su hermano, dicen los allegados que probablemente él tuvo el temor. Y se produjo ese hecho de su muerte por suicidio en un día como hoy. De manera que reconocerlo
porque ustedes ven hoy también él le cantó a la patria. Y hoy que también lo de la patria está en toda esta nebulosa que ustedes ven. Pero marchamos. Lo otro es que en la República Dominicana se crean situaciones que muchas veces ocurren porque no se le da seguimiento en el momento. ¿Y por qué decimos esto? Porque ustedes están viendo lo que está ocurriendo. Se planteaba que para este tiempo la República Dominicana iba a estar muy avanzada en detalles que han estado faltando. Por ejemplo, ¿qué se entendía? Que en el momento que comenzaran a tomarse decisiones en el sector salud, para el sector salud de República Dominicana, para el sector educación, eso iba a provocar una especie de movimiento en cadena. Pero ¿qué ha ocurrido? Hay gente que entiende que todo se puede politizar y que si el éxito si se produce un éxito del gobierno, eso lo va a afectar. Y eso explica que haya gente que no haya estado participando, como lo debe estar participando, en lo que ocurre en educación y lo que ocurre en salud. Está lo de la Asociación Dominicana de Profesores, que uno no llega, nadie, incluso algunos de los mismos directivos, de los más objetivos, no llegan a entender si se celebró como un acontecimiento la escogencia de los directores por concurso, ¿por qué cuando llegó el momento echar para atrás? ¿Qué decimos nosotros? Que el camino debe ser lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas en el sector salud. La directiva actual del Colegio Médico Dominicano y el Servicio Nacional de Salud, por ejemplo, ¿qué han estado haciendo? Pasando revista. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles debilidades tienen que superarse? Y sobre todo los compromisos. Los compromisos, todas las partes han quedado claras en que se tienen que cumplir. Y ayer se produjo una reunión muy importante entre el presidente del Colegio Médico Dominicano con las autoridades de salud, en este caso, en la parte que corresponde al Servicio Nacional de Salud. Y ahí pasaron revista y todos los detalles de lo acordado. ¿Qué fue lo importante? Que las partes quedaron claras, que se tienen que cumplir, que se tienen que aplicar. Y nosotros decimos, cuando vimos esa reunión del doctor Nelson Rodríguez Monegro, director del Servicio Nacional de Salud, y del doctor Roa, presidente del Colegio Médico Dominicano, que el doctor Roa fue con un equipo del colegio a la reunión con el director del Servicio Nacional de Salud, como en un diálogo abierto, porque recuerden, son dos médicos que encabeza el presidente del Colegio Médico Dominicano, sobre todo es un médico. El director del Servicio Nacional de Salud es otro médico. Y cómo pudieron avanzar y al final darle una información a la sociedad. Ojalá en la Asociación Dominicana de Profesores, en el Ministerio de Educación, puedan encontrar también vías que posibiliten. Lo primero es que se entienda que la ley es para cumplirla y que una ley no hay espacio para usted entender que una ley se puede aplicar a discreción, sino sencillamente la ley es para aplicarla como establece. No es lo que pueda pensar una persona en un momento o que hay que torcerla porque no se puede afectar cual o tal persona. Ojalá esto pudiera verse, pero que se entienda eso. Y que se entienda también que la educación dominicana no admite pausa, que de la única manera que los programas se van a poder desarrollar es si todos los actores se meten en línea y entiendan que un año escolar responde a una programación que tiene tiempo,
y que tiene, lo más importante, fecha para ir midiendo tramos. ¿Cómo vamos? ¿En qué punto estamos? Si se está cumpliendo la programación, si hay problemas que surjan en el proceso, cómo superarlo, pero la parada, acciones, iniciativas que puedan afectar la marcha de la educación en República Dominicana son inaceptables. Son inaceptables. Esto ha estado pasando aquí porque hay gente que entiende que, sobre todo el que está en la oposición, no, eso no me interesa, déjalo que se enfrenten. No, de esto no se trata. Aquí lo que se trata es de entender que se han producido decisiones en el sistema y sobre todo decisiones que responden a una legislación y que ahí ya no hay lugar para que usted entender que puede hacer lo que quiere, sino sencillamente someterse. Someterse. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en las asociaciones de padres y amigos de las escuelas, ¿qué están haciendo? Observen un detalle, que han disminuido, por ejemplo, denuncias de deterioro en escuelas y de sustracciones. Usted sabe por qué las asociaciones de padres y amigos han entendido que una escuela no es un bien del gobierno de turno ni un bien de las autoridades que estén en la administración. La escuela es un patrimonio de cada comunidad y por eso cada comunidad tiene que defender su escuela. Y para concluir, nosotros reiteramos que ojalá la manera en que se están dirimiendo ahora las diferencias en procura de soluciones y llegar a entendimiento, como está ocurriendo en este momento en el sector salud, la mejor muestra es esta reunión que nosotros referimos que se produjo en el día de ayer. El doctor Roa con su equipo y el director del Servicio Nacional de Salud. De la única manera que lo que usted está haciendo como ciudadano y ciudadana, aportando con sus tributos para la educación, que puedan lograrse los resultados al que el país aspira, es que los actores entiendan que cada uno está comprometido, que no es un compromiso de una de las partes. Esto para los que llevan anotaciones, don Pedro y Mozart. Miren, señores, nosotros estamos a la espera de nuestro invitado, pero hay un tema que ayer se puso de manifiesto a propósito del rendimiento de un informe solicitado por el Ministerio de Hacienda al Banco Mundial acerca de la estructura impositiva dominicana. Miren lo que resultó de ese informe. Si la productividad del impuesto a la transferencia de bienes industrializados, del ITEVIS, y del impuesto sobre las personas jurídicas y el impuesto sobre las personas físicas, o sea, las dos combinaciones que son el impuesto sobre la renta, en la República Dominicana alcanzaría el promedio de América Latina, porque incrementaría 18. La actual carga fiscal 3.5%, 3.4 y 3.5. Sin crear nuevos. Y pasaría a ser un 18%. Lógicamente hay una serie de acciones que había que emprender para lograr eso, sin tener que crear cargas nuevas, impositivas. Es lo que resaltaba ayer el señor ministro de Hacienda al dar a conocer el informe. Pero las reformas al actual esquema incluirían las siguientes acciones. El informe sugiere modificar los incentivos fiscales. El gasto tributario. Para las empresas y reducir las exenciones al ITEVIS para incrementar los ingresos públicos a través de la introducción de análisis de costo-beneficio y la adopción de cláusulas de caducidad claras en la legislación. Al mismo tiempo, recomienda también ampliar la base impositiva mediante la reducción de la informalidad laboral con enfoque en recolectar mayores datos para facilitar la identificación de políticas adecuadas, implementar programas educativos y aumentar la capacidad para promover la movilidad de trabajadores informales. También continuar mejorando la gestión y reducir el fraude, fortaleciendo la utilización de la tecnología de la información.
el cruce de información entre instituciones que tienen que ver con la acción recaudadora. Yo creo que el informe es interesante, ratifica una presunción que se había hecho inicialmente, la de que si se incrementa la eficiencia en el cobro de impuestos, no es necesario nueva figura. Y algo más, cosa a la que yo le temía, lo digo con sinceridad. Recuerda, y algo tú incrementas, más, tú mejoras la aplicación de nueva tecnología, pero recuerda, ese conjunto gasto tributario, fíjate que son dos variables. Sí. Ese es fundamental. Sí, ellos dicen que hay que revisar el gasto tributario, lo sugiere el informe. Ese es fundamental. Pero hay una cosa que a mí me ha preocupado y es la corriente, incluso defendida por algunos de nuestros propios asociados, de que se rebaje la tasa impositiva. A mí no me gusta. Cuando usted logra, en sociedades como esta, cuando usted logra implementar un ITEVI al 18 y cuando usted logra un impuesto a la renta al 25, por favor no lo baje de ahí. No lo baje de ahí. Es riesgoso. Porque es que la propuesta es bajarla y ampliar la base impositiva. O sea, todos esos alimentos que están exentos, esos alimentos que proceden de la agropecuaria, que ahí están exentos de impuestos. O sea, están exentos del ITEVI. Claro. Ponerle el ITEVI, pero bajándolo al 8, o al 10, o al 12, del 18 que soy. A mí no me gusta. Primero porque digo que después que tú alcanzas una tasa. Pero el problema está, don Pedro, que le aplique el 18. El problema está. No, que los alimentos en este país, con salarios como los que tenemos, deprimidos, no pueden pagar impuestos. Lo dejen fuera. Los sectores pobres del país no podrían pagar impuestos a los alimentos básicos, a la leche, al arroz, a la habichuela, al ajo, la cebolla. Mire, amigo, a los plátanos, a todas las fiestas. Lo interesante de este ejercicio, mira, es que se ha tocado el tema, el gasto tributario. Tú puedes mejorar. Aquí vino Iván Rodríguez. Sí. Vino aquí y él decía, bueno, hablando ya como un técnico, tú puedes lograr, y él hablaba tú podrías subir 1.5, hablaba él. Y podría llegar hasta 2. Pero donde... Él habla de 3,5. Sí. 3,5. Donde está. ¿Y tú sabes cómo se logra? ¿Cómo se logra eso? Viendo el tema del gasto tributario con toda la objetividad. Sí, sin pasión. Claro, por eso te digo yo tan claro. Y otro punto también que tienen importante ahí, que ojalá eso siga adelante y lo vean. Mira que no están de acuerdo con bajar las tasas. Fíjate. Quieren que esas tasas se mantengan. Fíjate. Tanto el ITEVI como el impuesto de la renta. Porque eso es un logro. Pero mira que es importante que en esa discusión, en lo que tiene que cuando tratan el tema de la informalidad, ahí viene que ahí se tienen que producir variaciones en la República Dominicana, cambios. ¿Por qué, por ejemplo, una microempresa? Pero una formalidad para la persecución. No, eso es lo que te quiero decir precisamente, escúchame. De eso es que quiero hablar. Mozart. A la clase media. Mozart, de eso es que quiero hablar. No tienen a coger la Pero loma. fíjate cómo lo han expresado ahí, mira se ha expresado ahí, eso es lo que digo. Si eso no cambia, usted no va a sostener el empleo en microempresas. No. Usted no va a lograr que aumente de manera significativa el número de gente formalizada. Usted no lo va a esperar. No lo va a lograr. Entonces ahí tienen que entrar gente, primero con el conocimiento y segundo también que tenga la sensibilidad. Por ejemplo, yo le dije a ustedes aquí... Y que dejen de incentivar a los cobradores de impuestos internos porque se convierten en perros bulldozers. Pero mira lo que le dije. Tú sabes que cuando reportan cobros extra le dan un bono. Don Pedro, a los oficiales. Pero oigan esto, don Pedro, lo más impuestos internos. Don Pedro, oiga esto. Yo lo que creo es, él no habla de eliminar el anticipo. No, pero déjate explicar esto. Pero ha entrado el tema, Mozart, espérate. No, yo no sé si no, pero oigan. Vamos a escuchar. Se supone que tú vas a ganar y te graba antes. Sí. Una micro, imagínate una micro de comunicación que vende una publicidad hoy día 18 de enero. Esa publicidad que tiene que pagar el día 20 de febrero. Por eso te digo. Y esa publicidad no la ha cobrado. No, a veces pasan meses
sin que tú la cobres Claro. y ya sin embargo Claro. la pagaste a impuestos internos. No, y si no, Lógicamente, eso Miren, saca de circulación. a Hay las un, nuevo empresas medianas y hay un pequeñas. nuevo representante del BID en la República Dominicana. sí, la señora reemplaza a Miguel- la señora Montelegra. Miguel Coronado, es un colombiano, me parece. Sí. Fue presentado ayer, fue recibido por el presidente de la República. Es un reconocido economista con estudios tanto en Estados Unidos como en la propia Colombia Sí. y de muy vasta experiencia en lo que tiene que ver con la relación del BID en la región. También tenemos nuestro Miguel invitado Coronado, hoy. pero ya tenemos nuestro invitado aquí. De manera que vamos a hacer una alto pausa pasón breve y de inmediato entramos con nuestro invitado de esta de fecha. Miguel Castillo Pantaleón. Muchas gracias por mantenerse ahí en sintonía. Cuando se generan noticias de importancia en otros países, Diario de 4 te la presenta en las internacionales. Corea del Norte enviará 230 animadoras a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang. Los anuncios como este, que surgen de las reuniones de las dos Coreas, resultan curiosos, pero al menos muestran los esfuerzos por convertir la cita olímpica de febrero en unos Juegos de la Paz. Pyongyang también ha expresado su intención de participar por primera vez en los Juegos Paralímpicos de Invierno. Seúl, por su parte, ha propuesto formar un equipo conjunto de hockey sobre hielo, aunque esa idea ha enojado a los surcoreanos. Tampoco gusta este tímido deshielo en la península asiática a la veintena de países que se han reunido en Vancouver, convencidos de que no hay que relajar ni un pico la presión sobre Corea del Norte. Esta reunión sobre Corea, copresidida por el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson, ha sido duramente criticada por China y Rusia, que no han acudido a la cita. Una nueva ola de frío convirtió la playa del lago Michigan en Chicago en un parque de esculturas de hielo, ya que los árboles y las hierbas de la zona se cubrieron de hielo espeso y escarcha. La segunda ronda de aire frío fuerte en el nuevo año comenzó a golpear los estados de Illinois, Indiana, Michigan y otras áreas en el centro y oeste de Estados Unidos. Desde el domingo, trayendo fuertes nevadas y bajando la temperatura a menos 15 grados centígrados. La nieve duró 3 días y alcanzó más de 10 centímetros de espesor en muchas áreas. La nieve acumulada cerca del lago Michigan incluso llegó hasta las rodillas. La alta humedad y la baja temperatura envolvieron los árboles y pastos con hielo y escarcha alrededor del lago, formando esculturas de hielo de aspecto natural de varias formas. El faro se convirtió en un enorme paraguas cubierto de hielo y nieve. Aunque el cauce se había cubierto por completo, los carámbanos seguían brillando a la luz del sol. Aumentan las protestas en Bolivia contra el nuevo Código Penal. Las manifestaciones se concentraron en Cochabamba, una de las principales ciudades del país. La huelga general vino acompañada de manifestaciones que fueron disueltas por la policía. Asociaciones de vecinos y sindicatos de transporte bloquearon calles y carreteras. La estación de autobuses suspendió los viajes hacia otras regiones bolivianas. El alcalde de Cochabamba subrayó que las protestas tienen también como objetivo reclamar al presidente Evo Morales que no se presente a las elecciones por cuarta vez en 2019. La constitución que Morales promulgó establece un máximo de 2 mandatos seguidos. Las protestas se produjeron también en La Paz y Potosí. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora vamos a unos comerciales y luego continuamos con el contenido de Diario de 4.